clase anterior. Yo voy a estar habilitado. Yo voy a estar habilitado. Sofi, ¿ya pasó lista? Es que a mí me está sacando de aquí de la reunión. Dígame su nombre. Lisbeth Cruz Reinaga. A mí igual creo no me mencionó, profe Gloria Solís. Ya está Lisbeth. Más me falta Ana. Que no sé, como hay dos Anas, nomás ponen el nombre de Ana. ¿Cuál Ana, profe? No sé. ¿Mandé? Yo soy Ana Nápoles. Nápoles, sí. Sí, es que le pregunté y se me hace que no me escuchó. No, sí le respondí, pero creo que no me escuchó. Así. Bueno. ¿Dudas de la clase anterior, jóvenes? ¿Preguntas dentro de la confusión que les pude haber generado? Yo no pude entrar en qué. Bueno, vamos a continuar con lo que es el charter. Voy a tratar de compartir una pantalla a ver si no tengo problemas. ¿Sí alcanzan a ver? Sí, se ve, profe. Sí, profe, sí se ve. Bueno, la vez pasada hicimos un recorrido, o la clase pasada, sobre todo de la administración de proyectos. Vimos desde lo que era la administración, lo que era la oficina, lo que era el director, y bueno, algunos procesos, algunas herramientas en forma genérica para abordar ya el tema a fondo de la administración de proyectos. Y bueno, el primer elemento que vamos a hacer es la integración del proyecto, y un insumo que se va a trabajar es el charter o el acta constitutiva del proyecto. En algunos casos la pueden llamar diferente, ¿no? Como primer acuerdo, etcétera, etcétera, pero ya en la administración de proyectos ya se denomina nomás como charter o acta constitutiva del proyecto, ¿no? Entonces, en esta acta se va a poner todos los elementos que ustedes ya empezaron a trabajar con el proyecto. Déjame ver si no me la quiere cambiar. Entonces aquí tenemos, digamos, el proceso. Ya ven que la vez pasada vimos los procesos. Y en el centro, permítame un segundo, porque tengo aquí unos problemas. Aquí este es el producto que vamos a generar y tenemos todo lo que va a entrar o el insumo para poder elaborarla, ¿sí? Primero tenemos que tener un patrocinador, alguna persona o alguna organización, alguna empresa que quiera un servicio de administración de proyectos. Aquí vamos a ver contratos, los enunciados del proyecto, vamos a ver qué es eso, los activos de los procesos, los factores ambientales de la empresa, que esos factores son todas las políticas que la empresa maneja, y vamos a analizar la empresa y organización. Esto nos ayuda a construir lo que es un acta constitutiva o un charter. Todo esto va a ser insumo para hacer un plan de dirección de proyectos. Este charter nos va a ayudar a recopilar requisitos, nos va a ayudar para definir el alcance del proyecto, a dónde queremos llevar, y nos va a llevar a identificar todos los involucrados de nuestro proyecto. ¿Sí? Entonces podemos decir que cuando se firma el charter se inicia en forma formal el proyecto.
mientras estemos platicando con la gente, mientras estemos haciendo cosas, pues no es más que eso, ¿no? Comentarios, todo. Hay que tener mucho cuidado porque la mayoría de las veces, en casi todos los proyectos, no hacemos charter, no estamos acostumbrados a hacer un acuerdo, un convenio, y empezamos a hacer los proyectos, y cuando vamos en camino surgen ideas, surgen modificaciones, y de pronto pudieran rebasar nuestras metas, nuestro presupuesto, y empezamos a tener problemas con la gente que nos contrata. Esta es la importancia de un charter o de un acta constitutiva. Tenemos que dejar las bases desde un principio de lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, etcétera, etcétera. Ahorita lo vamos a ir viendo un poco más adelante, ¿no? Entonces, para poder definir qué es el charter de un proyecto y para qué sirve, podemos decir, como ya lo mencionamos, que es un documento que autoriza formalmente un proyecto o una fase de un proyecto, dependiendo si estamos en un portafolio, dependiendo si estamos en un proyecto, etcétera, etcétera. En este charter se documenta todos los requisitos iniciales que permiten satisfacer las necesidades y las expectativas del cliente. Fíjense bien claro, ¿no? Documenta los requisitos iniciales. Documenta es tener los documentos, tener las evidencias, donde vamos a satisfacer las necesidades y las expectativas de los interesados, que puede ser una organización, puede ser una empresa, puede ser un grupo de campesinos, puede ser una gran empresa, una gran industria. Y el proyecto no puede iniciar antes cuando se firma el charter o el acta constitutiva y está aprobado y acordado por las partes. No podemos iniciar un proyecto si no tenemos un charter bien definido. En este charter se asigna lo que es el director del proyecto, ¿sí? Porque es el que va a llevar todo el proyecto, ¿no? Y es el que va a ser responsable del proyecto para poder comenzarlo, ¿no? ¿Qué contiene un charter del proyecto? Y aquí hay que empezar a poner nota. Después les mando las presentaciones, lo que pasa es que usted las estoy arreglando todavía, ¿no? Primero va a tener una justificación y un propósito del proyecto. Descripción del servicio que genera el proyecto. Fíjense, descripción. Tenemos que decir qué es lo que le vamos a entregar, ¿sí? ¿Cuáles son los entregables finales del proyecto? ¿Cómo son? ¿Qué características tiene? ¿Sí? Vamos a poner todos los interesados claves y sus expectativas. Una cosa es decir, está don Juan Pérez, y otra cosa es decir, pero ¿qué espera Juan Pérez? ¿Qué quiere Juan Pérez de ese proyecto? Vamos a poner lo que son las restricciones y los supuestos. Ahorita vamos a verlo de forma detallada. ¿Qué nos restringe hacer mi proyecto y qué supuestos tengo en mi proyecto? ¿Cuáles son los riesgos que voy a correr en mi proyecto? Voy a poner toda la información histórica relevante. El último nombre y firma del director del proyecto y del patrocinador. Ahí es donde se está acordando o se está firmando el acuerdo o el convenio entre las dos partes. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No hay nada? No, profe, adelante. Bien, entonces ahora empiecen ahorita les subo un documento con esta diapositiva que les voy a presentar ahorita. Entonces, esta es la estructura que ustedes me van a entregar en su charter. Ya tienen información básica en el resumen del proyecto que me mandaron, ¿se acuerdan? Ya tienen información básica del presupuesto que me mandaron. Ya tienen información básica de los recursos que mandaron. Ya tienen información básica de los interesados del proyecto. Así ¿Están es. de acuerdo? Así es. Entonces ahora van a hacer un documento y aquí un charter
Un charter es un documento muy corto. No va a ser un documento de 20 hojas, de 30 hojas. Los charters son de 3 a 5 hojas, nada más. ¿Sí? Es un convenio, es un acuerdo donde maneja todas las características. Esta forma abreviada o corta de un charter complica las situaciones porque, para resumir lo que quiero decir en pocas palabras, tengo que ser muy analítico, muy puntual en lo que escribo en el charter. No es tan fácil. Cuando voy a escribir algo, pues me aviento rollo, y de todo tu rollo que he hecho, pues ahí digo todo lo que quiero. Pero cuando nomás tengo un párrafo para decir todo lo que quiero, sin que se me pase nada, pues tengo que ser un poco analítico o muy analítico para hacer estas cosas. Entonces, ese es, digamos, la esencia de un charter. Y eso es lo que espero de ustedes, ¿no? Porque es un documento de trabajo, es un convenio entre comillas, que no es el convenio, es un acta constitutiva, ¿no? Entonces, el primer punto que se va a poner es información general del proyecto. ¿A qué me refiero con información general? A poner el nombre del proyecto. ¿Estamos? Clave, esa clave es opcional, pero normalmente se acostumbra, si ustedes son administradores de proyectos, decir, es de la empresa X, por poner las iniciales, poner X y un número consecutivo, ¿no? Tener el nombre del director del proyecto, la fecha de elaboración del proyecto y el número de revisión. Si este proyecto va a pasar a revisiones, pues hay que ir viendo las versiones para que no se confunda lo primero que entrego con el producto final, ¿no? Entonces, eso va a ser información general. Después vamos a poner cuál es la finalidad o la justificación del proyecto. Y aquí se debe responder a la pregunta, ¿para qué estamos llevando a cabo este proyecto? ¿Qué diferencia habrá entre la finalidad y la justificación de su proyecto con la administración de proyectos? ¿Es lo mismo? ¿O es diferente? ¿Qué creen? Fíjense la finalidad y justificación del proyecto. ¿Sí? Pues aquí se van a manejar los dos elementos. ¿Cuál es la finalidad y la justificación del proyecto que van a operar? Y van a agregar dentro de esa misma justificación cuál es la de la administración del proyecto. O sea, sí es producir cabras, pero ustedes van a poner ¿qué más? ¿Qué podría? De calidad, de esto y lo otro, que a lo mejor en otro proyecto no se especificó. ¿Sí? El tercer punto son los objetivos del proyecto. Aquí vamos a describir los principales objetivos que determinan el éxito del proyecto. ¿Sí? ¿Cuál es el fin último? ¿Qué es lo que persigo? ¿Cuál es mi objetivo? ¿A dónde quiero llegar con mi proyecto para tener éxito en mi proyecto? En el punto 4, aquí ya empezamos a tener elementos, dice, entregables principales del proyecto. Aquí vamos a ver todos los productos, los servicios que serán entregados por el proyecto. Y aquí acuérdense que habíamos trabajado que hay productos propios del proyecto y hay productos de la administración de proyectos. Si seguimos con el ejemplo de las cabras, pues el entregable de mi proyecto sería que entregar, no sé, 300 cabezas por año de cabras o de cabritos, o entregar 2,000 litros de leche al año o 100 litros de leche al mes. Esos son los entregables del proyecto propio. Pero ¿cuáles son los entregables míos como administrador del proyecto? ¿Sí? Y aquí pueden ser muchas cosas, ¿no? Si voy a llevar un control de la administración, pues tengo que tener un entregable donde diga cómo se va a administrar. Si voy a desarrollar capacidades o habilidades o competencias en las gentes del proyecto, pues voy a decir cuáles son los productos que voy a entregar. Si voy a mejorar la calidad del proyecto, cuál será el entregable donde yo determino la calidad del proyecto.
o defino la calidad o aseguro la calidad del proyecto. Entonces, aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, una cosa son los entregables propios del proyecto, que es finalmente lo que vamos a trabajar para que eso dé, pero otra cosa son los entregables como administrador del proyecto, y aquí vamos a poner los entregables de la administración del proyecto, ¿sí? No los productos del proyecto, no va a decir entregables 100 litros de leche mensuales, no. Eso es lo que genera el proyecto con los entregables que nosotros vamos a hacer. No sé si esté claro, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro? Todo bien, profe. Todo bien, profe. ¿Jóvenes? Todo bien. ¿Está claro? Todo bien, profe. Bueno, entonces en el punto 5 son las oportunidades de negocio que justifiquen el proyecto. Aquí esto podemos entenderla como la viabilidad del proyecto. ¿Qué elementos tenemos para decir que mi proyecto es viable? Que va a generar productos de calidad, que vamos a tener un sistema de comunicación entre el proyecto importante, ¿no? Entonces está Y aquí dejando vamos a tarea, incluir jóvenes, el con retorno de inversión. dice. Si hay Una una plataforma consecutiva, pero lleva financiera estos puntos. o el ahorro que representa los beneficios de negocio. Esto es cuando es una inversión privada. Aquellas personas que no tengan un recurso financiero o utilicen recursos del gobierno o tengan otro tipo de cosas, pues este punto no va aquí, ¿verdad? Pero sí vamos a decir por qué se justifica mi proyecto en forma de rentabilidad, pero no nomás económica, puede ser una rentabilidad social. ¿Sí estamos claros o no? Cuando tengo una inversión del banco, todo el proyecto se va a apoyar con inversión del banco para administrarlo, pues tengo que poner ese retorno de inversión, cuál es mi plataforma financiera, etcétera. Pero cuando no, entonces pues nomás lo menciono y digo que son recursos del gobierno, que son recursos de una organización civil, etcétera, etcétera, ¿no? 200 tengas. Entonces vamos a hacer un resumen del cronograma de fechas clave. ¿Qué sería una fecha clave en un proyecto? Cuando se cumplen algunos de los objetivos, algunas metas. A esto le vamos a llamar hitos. Hito es un momento, es un instante principal del proyecto. ¿Cuál puede ser un hito? El arranque del proyecto. Es un hito, es un evento. ¿Cuál es un hito? Cuando se supera la meta en calidad o se logra la meta de la calidad. Otro hito, que sucedería una supervisión, o sea, todos los momentos puntuales del proyecto, que esto tenemos que relacionarlos mucho con los entregables del proyecto. O sea, los hitos y los entregables van muy, muy de la mano, ¿sí? Entonces, un hito es un punto, un momento, ¿sí? No es un periodo, es un momento. Seguimos con las especificaciones. El siguiente es el presupuesto resumido, ¿sí? Y aquí volvemos a lo mismo. No me van a poner el presupuesto del proyecto para producir chivas. Me van a poner el presupuesto de ustedes como administradores del proyecto para que el proyecto que les dieron lo puedan implementar, lo pongan a poner en marcha adecuadamente. Esto hay que tenerlo muy claro siempre, chavos. ¿Estamos de acuerdo? No voy a ver cuánto se invierte para producir la leche de las cabras, sino cuánto voy a necesitar yo como administrador de proyectos para capacitar, desarrollar habilidades a la gente, para hacer un sistema de calidad. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. ¿Sí o no? Entonces empezamos a diferenciar o no. Profe, Sí, profe. Algunos de ustedes me van a poner el presupuesto del proyecto y eso está mal, porque ya lo tienen. Ahora es, ¿cuánto me cuesta poner en marcha ese proyecto? Fíjense, por ejemplo, si ese proyecto para poner en marcha se necesita poner una ordeña, esa ordeña, el presupuesto de ese día tiene que estar ahí, porque es un requisito que tengo como administrador para ponerlo en marcha. ¿Estamos de acuerdo? Que un edificio también tiene que estar ahí. Que voy a capacitar a la gente, tiene que estar ahí. Sí, que voy a comprar cementales, tiene que estar ahí. Entonces tengo que combinar
todos los costos para poner en marcha el proyecto. No solamente los del proyecto que tiene, o resumen del proyecto que tiene. El siguiente punto son los principales riesgos del proyecto. Este es un tema muy interesante, y los que somos formuladores de proyectos o nos hemos dedicado a los proyectos, generalmente este punto no lo ponemos, ¿sí? Pero es algo muy interesante que las grandes empresas, los grandes administradores, es un punto clave. Si yo voy a producir chivas, yo quiero saber cuáles son los riesgos que puede haber en la producción de chivas. Y aquí pudiera ser una enfermedad. Un riesgo que puede ocurrir es la brucelosis, que les dé brucelosis. ¿Sí? Entonces, si ocurre ese evento, ¿cuánto se me incrementa mi proyecto y qué tengo que hacer? ¿Sí? Hay un ejemplo que yo les he puesto cuando estaban haciendo la carretera Saltillo-Zacatecas por la parte de la que pasaba ahí por la Narro, en la salida de Saltillo o Zacatecas, hicieron las calles, ¿no? Entonces el contratista pues calculó cuánto costaba la carretera, ¿no? Y empezó a construir la carretera saliendo de Saltillo, desde la central hasta más para allá de la Narro, ese tramo. Y cuando lo estaban construyendo, de pronto vino un periodo de lluvias muy fuerte y le empezó a trozar las carreteras. Entonces este cuarto paró la obra y fue al gobierno del estado y le dijo: oye, pues llovió y me tronó la carretera, y luego pues es que no puse puentes, y luego pues yo no sabía que ocurrían esas lluvias. No, le dijo el gobierno del estado: yo te pagué por hacerme ese tramo y tú me lo entregas, y si no te demando. ¿Qué le pasó a este cuate? No midió los riesgos. Y uno de los riesgos para construir una carretera, un camino, presa, es analizar las lluvias. Y de pronto puedo decir: bueno, tengo un periodo de retorno de 20 años, de 5 años, de 30 años, de una lluvia de tal dimensión que puede dañarme la obra. Ese es un riesgo. Y ese riesgo lo tiene que poner en el proyecto, por si ocurre, ya al que vamos a convenir el proyecto ya sabe que le va a incrementar su costo en el proyecto. ¿Sí? Así de fácil. Entonces el cuate perdió ahí la construcción porque tuvo que hacer puentes, por si llegaban avenidas de ese tipo, pues no dañaran la carretera. Otro ejemplo es unos consultores allí en Arteaga hicieron proyectos en manzanas. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de la manzana? Pues las granizadas. Entonces, para incrementar la producción, para sacar mayor manzana, pues tienen que calcular los riesgos que en algunos momentos pudiera haber, ¿cómo se llama? Pudiera haber ese riesgo de granizada, ¿no? Entonces tienen que prever ese tipo de cosas para que no se eche a perder las cosas. Entonces, ahí vamos a manejar todos los riesgos. Usted tiene que empezar a analizar cuáles son los riesgos que puede tener. Puede ser riesgos físicos, climatológicos, etcétera, etcétera. El siguiente punto son los supuestos. Es otro dato muy interesante, y aquí lo que le voy a pedir, que no confundamos entre riesgos, supuestos y el siguiente punto, que son las restricciones. Un riesgo es algún evento que puede ocurrir, puede dañar mi proyecto, ¿sí? Y un supuesto es, como su nombre dice, lo que yo supongo que puede ocurrir. Y estos supuestos son importantes porque me permiten hacer planeación. Si no, no puedo hacer planeación. Ejemplo: yo supongo que en el ejido donde yo voy a trabajar, donde van a poner su proyecto, yo supongo que tengo la mano de obra suficiente porque toda la gente va a trabajar. Eso supongo. Y en base a eso yo planeo mi proyecto. Pero de pronto, cuando lo voy a ejecutar, la gente va a decir: ¿sabes qué? A mí no me interesa trabajar en tu proyecto. Pero yo tengo que suponer en principio que sí van a hacer para poder planear.
¿Sí estamos de acuerdo? Yo supongo que el recurso del dinero me va a fluir mes con mes sin ningún problema. Y en base a eso, planeo todo mi ejercicio del gasto. Entonces tengo que hacer ese tipo de supuestos. ¿Estamos de acuerdo? Y luego vienen las restricciones. Una restricción es algo que me limita o que limita el equipo al desempeño de mi proyecto. Generalmente tiene que ver con el presupuesto y el cronograma. De pronto yo dije, voy a tener tantos recursos para ejercerlo por mes, pero no me llega la lana como yo la puse. Entonces eso restringe que yo haga mi proyecto. Si no tengo recursos, restringe que yo cumpla los objetivos, restringe que yo cumpla las metas. Entonces yo tengo que poner eso. Una de las restricciones es que si no me llega el presupuesto a tiempo, yo paro tu proyecto. Entonces tengo que decir qué es lo que me puede restringir el buen desempeño de mi proyecto. ¿Qué factores lo pueden limitar? ¿Sí? Y ya viene lo último, ¿no? Gerente del proyecto y la autoridad o el inversor o el coordinador, el presidente responsable del proyecto. Vienen las firmas y si hay algunos anexos para fundamentar el charter, habrá que ponerlos ahí. ¿Dudas, jóvenes? Sí, profe. ¿Para cuándo se va a entregar este trabajo? ¿Cuánto tiempo necesitan? ¿8 días? Yo creo que sí. Fíjense, ya estamos empezando a entrar al proyecto otra vez, ¿eh? Ya el rollo ya se acabó. La clase pasada, pues ya vimos todos los elementos. Y aquí vamos a hacer lo que es la integración del proyecto, la base del proyecto para ponerlo en cuenta, ¿no? Y el primer paso es el charter. Entonces sí quiero que entre 3 y 5 hojitas lo tengan y empecemos a poner todos los elementos. Aquí faltó, déjenme ver porque se me hace que no. Información general. Me faltó un punto que son todos los involucrados del proyecto. Lo ponemos como punto 11, involucrados del proyecto. ¿Sí? El 12 sería gerente del proyecto y la autoridad. El 13 las firmas y el 14 los anexos. El presupuesto resumido, también ese punto parece que lo dijimos, es el desglose de toda la inversión que se va a hacer. Fíjense, si nos regresamos a la primera parte, vienen los entregables. Yo sugiero que a cada entregable que ustedes hagan, le pongan un costo de inversión. ¿Sí estamos? Entregable y cuánto cuesta. Entregable y cuánto cuesta. Eso en el charter, nada más. Después lo vamos a abordar en forma diferente. Pero por lo pronto así. ¿Sí estamos? Sí, profe. Preguntas, jóvenes. Y este gráfico yo creo que todo el mundo lo ha visto, ¿no? Por ahí, de los proyectos. ¿Sí? El primer grafiquito tiene que ver con cómo el cliente lo explicó. Así lo explicó. Cómo el líder del proyecto lo entendió. Así lo entendimos. Cómo el analista lo diseñó. Así lo diseñó. Cómo el programador lo escribió.
Así lo describió el programador. ¿Cómo el consultor de negocios lo describió? Ahí está. ¿Cómo el proyectista lo documentó? ¿Qué instalamos en las operaciones? ¿Cómo el cliente lo quería facturado? ¿Cómo era peleado? Y lo que el cliente realmente necesitaba. Fíjense la diferencia entre lo que pidió un cliente y cómo lo empezamos a entender. Eso ocurre mucho en los proyectos. Y este gráfico lo pongo porque ahorita ya se puede empezar a combinar o a confundir algunos elementos, ¿no? Entonces hay que ser muy claros, muy específicos para que todos entendamos esto, ¿no? No lo vayamos interpretando, digamos, un teléfono descompuesto para llegar acá, ¿no? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? ¿Podemos hacer el charter? Sí, Para el próximo miércoles. sí, ¿Está bien? sí, está bien, profe. ¿Perdón? Quiero que le echen ganas, que sean muy analíticos. En la administración de proyectos, de la formulación de proyectos, el mejor es aquel que ve lo que los demás no ven. ¿Sí estamos? Sí, Entonces profe. empiecen. Por eso yo les decía que sea un lugar donde ustedes conocen bien las cosas. Donde no las conocen, donde no las conocen, pues se tiene que hacer más esfuerzo para inventarlo. Por eso era importante eso, que ustedes le empiecen a imaginar, porque aquí es el desarrollo de sus habilidades, sus capacidades. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Mucho de lo que es la escuela es importante en la teoría, pero en la práctica es totalmente diferente. Y estos elementos son los que nos empiezan a ayudar a hacer ese tipo de cosas. ¿Seguimos con otro tema para otro trabajo de una vez? ¿Sí? Les voy a compartir otro.